Club de Prensa Cono Sur. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludaros desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 en el Cono Sur. Soy Angie Gutiérrez. Bienvenidos. Esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles a una larga lista de países del mundo, entre los que se encuentran los países del Cono Sur. La Organización Mundial del Comercio estima que esta subida de tasas causará una contracción del 1% del comercio mundial. Pero ¿cómo se verán afectados Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay? Será nuestro primer tema de análisis en la tarde de hoy. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña Rodolfo Vilches, analista y experto en política económica internacional desde Santiago de Chile. Rodolfo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Rodolfo, un gusto estar contigo y comenzar preguntándote. A partir de este 5 de abril comenzará en rigor la aplicación de este arancel de 10% a algunos productos de los países del Cono Sur. ¿Cómo se recibe esta nueva medida del presidente Donald Trump desde esta parte del continente americano? Se recibe con mesura, no con sorpresa, porque ya veníamos escuchando al presidente Trump que venía ya comentando las posibles medidas que iba a asumir. Se recibe quizás con una pequeña sorpresa, teniendo presente que se esperaba que no estuviésemos en la lista de países. Al final estuvimos, pero había una luz de alerta que fue hace muy poquito, unos días atrás, un documento que emitió el mismo USTR y en el cual nos da cuenta de que países como Argentina, Chile, los que tú nombraste, sí estaban en el radar de Estados Unidos, identificando posibles o potenciales o incumplimientos que se habían dado en materia de política comercial, barreras arancelarias o no arancelarias, o incumplimientos en los tratados de libre comercio que se tuviesen con Estados Unidos. Entonces ya nos daba una alerta. Ahora bien, también hay productos, por ejemplo, en el caso chileno, que quedaron excluidos de esto. Pero eso también hay que tomarlo con mesura, porque hay una serie importante de productos que sí se van a ver afectados. Particularmente estoy pensando en productos alimentarios, en productos agrícolas, por ejemplo, en el caso de la uva, vino, cítricos, manzana, algunas carnes de aves, carne de res, que son exportadas por el Cono Sur. Rodolfo, quiero sumar a nuestra conversación a Ana Vanessa Cárdenas. Ella es doctora en Relaciones Internacionales y miembro de la Red de Politólogas en Santiago de Chile. Ana Vanessa, buenas tardes y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas los que nos acompañan. Ana Vanessa, ¿cómo se reciben en el Cono Sur estas nuevas medidas impuestas por el gobierno de Donald Trump? Después de toda la incertidumbre que había existido con los aranceles, que se ha seguido el caso, por ejemplo, de México, de Canadá y esta larga espera, creo que en el Cono Sur hay dos sentimientos. El primero, que obviamente es de rechazo a estos aranceles. Ningún país quiere una subida, y menos en un contexto de libre comercio como el que hoy tenemos. Sin embargo, también, bueno, de los males el menos. Para muchos hay que celebrar que solo fueron del 10% cuando vemos a países que están arriba del 30%, la Unión Europea el 20%. Entonces, creo que dentro de la mala noticia, el que haya sido un 10% en algunos países se celebró. Llama la atención incluso el tratamiento que se le dio a Argentina, siendo tan cercanos, y sobre todo que los aplicó a socios tradicionales. Sin embargo, todos los países de América Latina que recibieron estos aranceles, pues tienen a sus equipos ministeriales, ¿no? Mencionaban ya el caso de Chile, que incluso el presidente desde China anunció que tiene a Cancillería, Minería, haciendo ya esfuerzos para ver cuál va a ser la respuesta y cómo de alguna manera disminuir el impacto que esta alza va a tener en la región.
Rodolfo, mencionabas algunos productos de Chile que serán afectados como los cítricos, las uvas, el vino, pero ¿esta medida afectará en el crecimiento sobre el 2% del Producto Interno de Chile, Interno Bruto de Chile? Absolutamente. Mira, recientemente salió un estudio de JP Morgan que establecía que producto de los aranceles, la probabilidad de recesión mundial aumentaba en un 60%. Y la OMC establecía que un 1% podía caer el comercio mundial, al menos. Estamos en una etapa en que estamos recién comenzando a ver las reacciones producto de estos aranceles impuestos por otras. Ya sabemos que China estableció un arancel del 34% también. Tenemos entendido que Canadá ha dicho que va a tomar medidas, la Unión Europea va a tomar medidas. Entonces tenemos que ver cómo es la escalada de esto. En mi opinión, lo más perjudicial que podría ocurrir es que esto escale mucho más, y creo que aquí llega el momento de usar esta política de corbata, la diplomacia, acercarse a Estados Unidos a tratar de alguna forma de ver cómo podemos los países al menos del Cono Sur o salir de esta lista o reducir estos aranceles y que no se apliquen contra aquellos puntos que tenemos en común. ¿Cuáles puntos tenemos en común? Los que yo les nombraba recién, que el mismo USDR identificó, y entregarle al propio Estados Unidos algunas formas en que vamos a dar cumplimiento a aquellas preocupaciones que tiene y que nos pueda retirar de la lista. Ahora, resumiendo lo que tú me preguntabas, ¿va a afectar? Si continúa, por supuesto que va a afectar. Yo te decía recién los cítricos. Los cítricos que se exportan de Chile al mundo, el 82% corresponden como destino a Estados Unidos. En la uva de mesa, el 66% corresponde. En los arándanos, el 45% va a Estados Unidos. Entonces estamos hablando de productos importantes para el mercado chileno, por ejemplo, y que donde Estados Unidos es un actor no importante, sino muy importante en el destino de esas exportaciones. Ana Vanessa, ¿qué otros productos se pueden ver afectados? Por ejemplo, la carne. En Paraguay ya lleva un año con exportaciones exitosas a Estados Unidos. ¿Será uno de los productos también afectados en Paraguay, en Uruguay, grandes exportadores de carne? Sí, evidentemente la carne es uno de los productos y otros productos emblemáticos como el café colombiano, productos como los arándanos de Perú, en Chile incluso el mismo salmón, el vino chileno, el camarón ecuatoriano, o sea, todos estos productos que se vuelven emblemáticos, que son de alto consumo, van a verse afectados con este arancel del 10%. Bueno, al final también el consumidor norteamericano tendrá que hacer conciencia de si esto le afecta o no. Es importante decir que en el caso de América Latina, bueno, México llamó la atención porque finalmente y creo que dentro de todo es una buena noticia para el derecho internacional que el Tratado de Libre Comercio finalmente se respetó y que aquellos productos que para México estaban incluidos en el TEMEC no fueron grabados. Sin embargo, hay otros que sí. Por ejemplo, los automóviles, cuando el comercio entre México y Estados Unidos más o menos alcanza el de 2,5 millones de automóviles y otros muchos más que no están dentro. Recordemos que México tiene más del 80% de comercio con Estados Unidos. Sin embargo, el canciller, ex canciller y ahora secretario de Economía, Marcelo Ebrard, declaró que estos afectación a los productos que no están dentro del TEMEC, pero que están en el comercio bilateral, el 90% no van a tener este gravamen. Entonces, a pesar de que México también lo ha celebrado, que se vio como un gran éxito de la negociación de la presidenta Claudia Sheinbaum, con Trump, bueno, lo cierto es que hay productos como estos, como los automóviles, algunos productos energéticos, obviamente no el petróleo, que está salvaguardado por el tratado, bueno, pues sí tendrán un impacto directo en la economía de ambos países. Rodolfo, ¿cómo reaccionaron en Chile los productores, las agremiaciones? ¿Están preparados para este tipo de medidas? Bueno, la primera reacción fue preocupación. Sorpresa, porque confiábamos, y digo confiábamos porque me incluía, en que había un respeto irrestricto sobre el derecho internacional y en ese marco sobre el tratado comercial firmado con Estados Unidos
cuestión que vemos que, al menos por parte de Estados Unidos, podríamos ponerlo en cuestionamiento. Eso es lo primero. Lo segundo, yo decía sorpresa. Sorpresa porque, como decía la colega, esto también genera no solo una pérdida de competitividad, y podríamos discutir que quizás nosotros, en nuestro caso, una pérdida de competitividad menor a otros países que tienen mayores aranceles, pero también implica una pérdida de competitividad con los productos norteamericanos. Si bien en algunos casos tenemos contraestaciones, en otros casos no. Entonces ahí vamos a depender mucho. Hay que recordar que el primer efecto que tienen los aranceles siempre es precio. Siempre va a significar en el consumidor un aumento de precio. Y sobre ello una disminución de la demanda y probablemente disminución del empleo, disminución del crecimiento, etcétera. Pero ahí vamos a empezar a ver cómo reaccionan los consumidores de esto, y esa es la preocupación inmediata. Y lo segundo es la reacción que se espera de los gremios es una fuerte incentivo por parte de las autoridades gubernamentales a conversar con el gobierno norteamericano y poder definir algunas formas de salida de este acontecimiento, situación o colocación de aranceles que se están dando. Y digo situación y colocación de aranceles porque nos fijamos en el arancel, pero Estados Unidos ha impuesto otras medidas de política comercial distintas a aranceles que han pasado un poquito solapadas, pero por ejemplo modificó una cosa que era el de minimis y otras medidas que también afectan el comercio internacional. Y por tanto, el paquete que hay que sentarse a conversar es bastante más amplio que solo aranceles. Ana Vanessa, mencionabas que de cierta manera Argentina veía como positiva la medida debido a que había tenido la mínima del 10% en los aranceles. Pero ¿cómo va a afectar la economía de este país teniendo en cuenta la crisis que vive en esta materia? Claro, mira, el impacto va a ser diverso dependiendo el grado de dependencia que tenga cada uno de los países de la economía estadounidense, pero al final, bueno, al aumentar el valor de los productos cuando llegan a Estados Unidos, esto va a tener un impacto general en la región, tanto en la inversión, en la creación de empleo y en el crecimiento en general. Ahora, con Donald Trump nada se sabe. Hay que ver cuál va a ser la negociación bilateral, porque esto no solo tiene un trasfondo económico, sino también un trasfondo político importante, ¿no? Ya lo vimos que a pesar de que la amenaza y la justificación es el crecimiento económico de Estados Unidos con la imposición de aranceles, bueno, la negociación política y la medida de coordinación o sometimiento que tengan los países también es muy importante en la continuación, el aumento, la disminución o la condonación de estos intereses. Y la cercanía del presidente Milei con el presidente Donald Trump va a jugar un factor importante en cómo va evolucionando estos aranceles al interior del país del Cono Sur. Claro. Rodolfo, esta es una situación que tú decías que en Chile no se esperaba. ¿Qué sucedió? ¿Por qué fue Chile incluido en esta lista de aranceles de Donald Trump? Porque básicamente Donald Trump lo que ha hecho es establecer con todos los países que tiene algún tipo de relación comercial, ya sea preferencial o no preferencial, con la existencia de algún acuerdo, ha establecido un piso mínimo de negociación. Mi impresión es que aquí sí hay una estrategia de negociación que lo que busca es, de alguna forma, colocarnos en una suerte de igualdad para sentarnos a negociar. Y le pongo un ejemplo, no sé. Estados Unidos hoy día el arancel consolidado de Estados Unidos es de un 3,4%. Y dice, bueno, si China me pone uno de 34%, yo le coloco uno de 34%. Sentémonos a negociar ahora 34 contra 34. En el caso de Chile, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos un acuerdo comercial, pero tú tienes incumplimiento o lo que ellos consideran incumplimiento del acuerdo comercial que ya tenemos desde el año cerca de inicio del 2000. Por tanto, yo te voy a colocar un arancel que podría ser modificado en la medida que tú des cumplimiento a esas cosas. Por eso digo que es una estrategia de negociación.
Ana Vanessa, en Uruguay expertos y especialistas ven la medida como una oportunidad debido a que productores, competidores también de Uruguay deberán rearmarse y organizarse para estas nuevas medidas. ¿Coincides con esta afirmación? Bueno, evidentemente siempre que hay una crisis, que hay un conflicto, pues ocasiona que sectores que están en una zona de confort tengan que volverse más competitivos, subir la calidad, buscar mejores insumos. Entonces, bueno, claro que sí, me parece también una visión bastante optimista de buscar el factor oportunidad en una catástrofe, porque lo que hizo Donald Trump es romper con un orden económico de cooperación internacional y hacer un tsunami, porque al final, claro que puede ser una oportunidad, pero finalmente es un grave problema que puede tener un impacto muy importante en el decrecimiento y la desaceleración del comercio global, que obviamente pues impactará más a unos países que otros. Yo creo que eso que dicen esos expertos uruguayos, bueno, aplicaría a cualquiera de nuestros países, ¿no? A cualquiera que quiera competir hoy en los mercados estadounidenses y que sus productos se paguen con un mayor precio, bueno, pues tendrán que ofrecer un plus. Sin embargo, pues no es la forma. En la que el mercado y la competencia se establece cuando hay tratados internacionales. Vamos a hacer una primera pausa aquí en Club de Prensa Cono Sur. Al volver, las reacciones desde el mundo político de los países del Cono Sur a las medidas impuestas por Donald Trump. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Cono Sur por NTN 24, el canal de las Américas. Tras el anuncio del presidente Donald Trump de la imposición de aranceles de 10% a los productos del Cono Sur, las reacciones desde el mundo político no se hicieron esperar. Por un lado, desde los gobiernos de Argentina y Uruguay califican como beneficiosa la decisión, pero por otro lado, desde Chile y Paraguay ven con preocupación la medida. Revisemos las declaraciones de los gobiernos de Argentina y de Chile. Lamento esta medida unilateral y que tenemos a todos nuestros equipos trabajando para analizar las consecuencias de esta medida. Debo decir además que hay ciertos productos de exportación que son importantes para la canasta chilena que no están incluidos dentro de esta decisión, al menos por ahora, como son el cobre y la madera y sus productos asociados, que se encuentran en un proceso de estudio a partir de una executive order firmada con anterioridad. Esta medida confirma que Trump precisamente no es proteccionista, sino que utiliza hace geopolítica, digamos, con los aranceles. Al revés, creemos que su criterio es pro comercio y de hecho sube aranceles en los países que considera que no tienen una o que son proteccionistas o que tienen un nivel de arancelamiento desproporcionado o que en fin, que tienen algún tema de dumping que implica que ese arancel sea justificado. Así que no, muy por el contrario, no creemos esto que sea un ataque al libre comercio, sino todo lo contrario. Pero bueno, no hay mucho más para decir, más que seguiremos trabajando juntos. Ana Vanessa, escuchábamos al presidente de Chile, Gabriel Boric, lamentando la decisión, pero desde la oposición en Chile señalan que esta medida es la muestra de la falta de una estrategia comercial sólida por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Coincides con este señalamiento que hace la oposición? Mira, me parece que es una declaración de la oposición pues muy vaga, porque vimos cómo países tan cercanos como Argentina, pues recibieron el mismo arancel. O sea, es una base que se le aplicó a todos los países, no solamente a Chile. Entonces, no creo que vaya en ese sentido, ¿no? Ya lo mencionaba mi colega, sino que es una estrategia
base de negociación del gobierno de Donald Trump, donde pone a todos desde un mismo nivel para empezar a negociar cuestiones de tipo político más que económico. Evidentemente, bueno, la ultraderecha incluso acusó al presidente Boric de estar provocando a Donald Trump con las declaraciones del día de hoy, pero sabemos que Donald Trump va mucho más allá de lo que le digan los mandatarios latinoamericanos. Estados Unidos ya tiene más de 3 décadas que América Latina no es una prioridad en su política exterior y que más allá de temas puros y duros en los que sí quiere presionar a la región como tráfico de personas, ¿no? La migración en general, tráfico de drogas, lo demás básicamente pasa por acuerdos que no afecten a su economía y que haya una base de sometimiento. Ahora, también esta provocación a los países de América Latina los podría inducir a tener un mayor acercamiento hacia China, que eso ya lo ocasionó Estados Unidos con esta retirada, digamos, de la región, en el que varios socios comerciales como Chile, bueno, tienen ya no a Estados Unidos como primer lugar en su comercio, sino a la Unión Europea, a China, y bueno, esta imposición de aranceles seguramente también para retirarlos, pues pasará por una negociación de ir quitándole la presencia tan fuerte que ha tenido China en temas comerciales. Ahora, vamos a ver si el efecto es el deseado, aumentar la presencia de Estados Unidos, aumentar la influencia en la región o por el contrario, ¿no? Estos países fortalecen sus vínculos comerciales con China y en general con la región de Asia-Pacífico y con la Unión Europea, que son las más afectadas por estos aranceles, ¿no? Ya lo mencionábamos, China el 34%, la Unión Europea 20%, Japón 24%, Corea del Sur 25%, el presidente Boric ahora está en la India, que también recibe un arancel del 26%, y países como Vietnam y Camboya, que son productores importantes, también 46 y 49%, Camboya casi el 50%. Así que creo que la política regional de acercamiento va a poder ser un factor positivo en esta nueva rompimiento del orden económico internacional, que no se había vivido uno igual desde la Segunda Guerra Mundial. Rodolfo, entonces se le abre un camino a China en países como Paraguay, Argentina, se fortalece su relación con Chile, se acerca más Chile también a China. Evidentemente sí, pero creo que acá que hay que diferenciar lo que son los efectos de corto plazo, donde yo creo que lo más propicio que deben hacer los países es reducir estas tensiones diplomáticas, porque me refiero a que son parte de la política exterior en la imposición de aranceles, con Estados Unidos. Es la primera medida que deberían tomar para efectos de eliminar esta pérdida de competitividad producto de los aranceles, pero efectivamente se puede producir un acercamiento hacia China en materia comercial, también en materia de inversión. China ya lo ha venido haciendo durante muchos años, incluso una reconfiguración del mercado mundial del comercio internacional, pero eso no es de corto plazo, ni siquiera es de mediano plazo, yo diría que es más de largo plazo. Tú comentabas recién, por ejemplo, que algunos países veían oportunidades. A mí esa declaración me parece un poquito liviana, porque las oportunidades comerciales no es simplemente mandar un producto hacia otro mercado. No, hay que cumplir procesos de exportación, hay que cumplir visaciones, certificaciones, hay que cumplir las demandas de los consumidores, y eso toma tiempo, mucho tiempo hacerlo. Estamos hablando de años. Por tanto, decir, no, hay que diversificar los mercados, hay que reconfigurarse, hay que acercarse a otro, exportar no a Estados Unidos, sino a otro, es un poco, si bien es una medida que debe estar en la génesis de los países que buscan el libre mercado y expandirse al mundo, no es de corto plazo, es de mediano plazo, por cierto. Ana Vanessa, escuchábamos a Javier Milei recibir la noticia como positiva y lo mencionabas también porque se recibió el mínimo del 10% y que esto habla de las buenas relaciones que tendría Argentina con Estados Unidos. Pero si tomamos como ejemplo países como México, como Rusia, como Canadá, que quedaron por fuera de esta lista, ¿podemos decir y leerlo así como dice él, de estas buenas relaciones entre los dos países?
Mira, con un presidente como Donald Trump no se puede hablar de si se tienen buenas o malas relaciones porque básicamente cambia en cualquier momento. Y ahí están, ¿no? Los aranceles. Al final, tras la cercanía que ha tenido Milei con él, le impuso aranceles que también tienen otros países con gobiernos que no le han sido tan favorables a Donald Trump. Entonces, sí, claro, muchos mandatarios, incluida la presidenta mexicana, que quedó fuera. Sí, quedó fuera algunos productos, pero otros muy importantes, básicos, como mencionaba yo hace un momento, el mercado automotriz va a tener un impacto y muy fuerte en México. Entonces, han hecho un gran esfuerzo por vender el 10% o algunas medidas como un éxito, pero no, definitivamente la imposición de aranceles es un castigo. Es un retroceso en la coordinación y en el comercio bilateral y da igual si lo reciben con bombo y platillo, el impacto económico lo va a sufrir la población argentina en el corto y mediano plazo. Rodolfo, precisamente en ese corto y mediano plazo, ¿cuáles son las consecuencias que vamos a ver? ¿Se va a reconfigurar el libre comercio? Absolutamente. Yo creo que estamos en un momento en que el mundo, al menos en materia comercial, está cambiando. Se van a producir reconfiguraciones, por lo menos se van a acercar, se van a ver acercamientos a potencias asiáticas. El mismo Chile lo hizo recién estableciendo el inicio de negociaciones con India, uno de los mercados más importantes en este momento del mundo. Vamos a ver acercamientos entre algunos países, por ejemplo. Recientemente se escuchó de que Corea del Sur y China estarían conversando para presentar un programa a Estados Unidos. Vamos a ver también un acercamiento a en esas regiones. Me da la impresión de que también los países del Cono Sur también deberían trabajar en un acercamiento, particularmente los del Mercosur, los de la Alianza del Pacífico, porque hay que tener algo muy claro y por qué se va a dar, creo yo, esta reconfiguración. Recién lo comentabas ahí, sí, entre los audios que escuchamos, que esto que no era proteccionista y que era una negociación. Me parece que las dos cosas no son excluyentes. A mí me parece que sí es una forma de renegociar la posición en la cual están, pero sí es un acto de proteccionismo. ¿Por qué? Porque cuando tú consolidas un arancel determinado en el marco de la OMC y automática o en el marco de acuerdos bilaterales, y en este caso, como decía la colega, le impones un 10% que en ningún caso es bueno, eso es saltarse el acuerdo comercial. Eso, si no hay algo más proteccionista que eso, que automáticamente quieres cambiar las bases que tú mismo habías negociado y desde ahí establecer un marco más rígido de entrada en los productos, entonces no puede sino pensarse que eso es proteccionismo. Ana Vanessa, esto representa una nueva batalla más allá de la izquierda y la derecha y estamos viendo una batalla entre los globalistas como la Unión Europea, China, entre otros, versus los nacionalistas como Donald Trump. Yo creo que la batalla es más bien una cuestión legalista de respetar los acuerdos internacionales que se tienen. Ahora, Donald Trump tiene una gran proximidad a gobiernos no solamente de derecha, sino también populistas. Recordemos que tuvo una relación muy cercana con el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, teniendo en teoría ideologías totalmente opuestas. Entonces, Donald Trump es un tipo de liderazgo que va mucho más allá de posiciones ideológicas y de tendencias globales. Es un tipo de liderazgo que tiene una visión de futuro basada en una economía y por eso es que tiene todo este gabinete, ¿no? Que sigue sus ideas, por eso tiene a Elon Musk, que busca progresar en el acaparamiento de los nuevos mercados, principalmente el espacio exterior, las nuevas tecnologías y de ahí, bueno, pues la lucha que tiene hoy, por ejemplo, con China. Vemos que incluso hay una relación bastante fluida con Rusia y el rompimiento se da con la Unión Europea en términos de tener enemigos hoy diferentes, ¿no? La Unión Europea sí ve en Rusia un enemigo, la Unión Europea sigue preocupado y ocupado en términos de seguridad, se siente sola porque recargó en la OTAN y en Estados Unidos una buena parte de su seguridad en la relación cordial
¿no? Si bien escéptica de Estados Unidos también, que en un momento fue un pilar económico, y hoy se da cuenta que está totalmente aislada de Estados Unidos en seguridad, en economía, y que tiene que crear una base propia de soporte en estos dos ámbitos importantes. Entonces, creo que aquí un punto muy importante es la falta de respeto al derecho internacional, y eso este orden internacional que se rompe basado en el multilateralismo, en el derecho, creo que es la gran batalla que se le debe de dar a este tipo de gobiernos como el de Donald Trump, que se entiende muy bien con otros autoritarios. Y que además hay que tener cuidado porque tenemos hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues gobiernos de este tipo, ¿no? Xi Jinping, que se puede quedar ahí hasta que se muera, Claro. Putin, que se puede quedar hasta el 2036, ¿no? Y un Donald Trump que está buscando un tercer mandato también. Bueno, pues seguiremos muy de cerca las consecuencias de estas medidas para los países del Cono Sur. Vamos a hacer una nueva pausa, ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Cono Sur por NTN 24, el canal de las Américas. Continúa el escándalo en Chile por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. En esta oportunidad por la decisión del Tribunal Constitucional de cesar de sus labores a la senadora Isabel Allende por su presunta responsabilidad en este caso. Rodolfo, quiero comenzar contigo. La oposición señala al gobierno de presión al mencionar que la decisión del Tribunal Constitucional fue un mal precedente. ¿Cómo se reciben estas declaraciones acá en territorio chileno? Honestamente, me parece que no es un mal precedente, más allá de los efectos políticos que efectivamente tiene, donde una familia tradicional, en términos de la historia política, moral, de derechos humanos que ha vivido el país, se ve afectada. No obstante, dado el deterioro que han tenido algunas de las instituciones en el caso chileno, y que efectivamente lo hemos visto en el último tiempo, me parece que esta es una señal importante por parte del Tribunal Constitucional. Primero, que ningún ciudadano en Chile está por sobre la ley. Segundo, que la Constitución debe respetarse. Y tercero, que las instituciones harán prevalecer las normas, las leyes, los reglamentos cuando sea necesario, independiente del ciudadano que esté al frente sufriendo por esa norma. Me parece que no es una mala señal, me parece que por el contrario es una buena señal. Ana Vanessa, la Constitución prohíbe que los servidores públicos, los senadores, lleven a cabo contratos con el Estado. ¿Qué pasó en este caso? ¿Por qué esto no se vio antes, teniendo en cuenta lo claro que era la Constitución y se permitió avanzar en esta situación? Mira, eso creo que es lo que más ha llamado la atención a todos, que tantas manos por las que pasó esta compra, tantos ministerios, los parlamentarios, asesores jurídicos, sí hubo algunas alertas, pero lo dejaron llegar a este punto en el que desafortunadamente pues acabó en la salida de la ministra Maya, ahora en este voto del Tribunal Constitucional, que efectivamente pues habla muy bien de el seguimiento a este tipo de casos, de la legalidad y de la igualdad ante la ley, pero que desafortunadamente, más allá de que podamos decir eso, ha habido titulares en otros países donde dicen hija de Salvador Allende es acusada de corrupción. Entonces, ¿dónde, en qué momento no se hicieron caso a las alertas? ¿Quién fue aquel que pensó que podía avanzar sin que algo tan claro no tuviera un stop jurídico? No se sabe exactamente quién o si todos son parte de este gran error, porque eso es lo que es un error de básico de colegio. Rodolfo, la exministra del Interior Carolina Toa y ahora quien aspira al sillón presidencial mencionó que lamentaba que la senadora Isabel Allende terminara involucrada y con estas consecuencias por una serie de errores que se cometieron en el gobierno del que ella hacía parte. ¿Cómo analizas estas declaraciones de Carolina Toa?
Me parece que lo primero es que no hay que excluir los errores que tiene cada uno de los participantes. Pero la colega comentaba algo que me parece fundamental en esto, que ha afectado, por cierto, la imagen de una de las familias políticas más tradicionales, pero por cierto, también afecta, esto que aparezcan titulares en el extranjero, por cierto, afecta la imagen de Chile. Eso uno no tiene que desmerecer los efectos que puedan producir en ello. A mí me parece que efectivamente, y como también decía la candidata presidencial y la colega, hubo bastantes asesores que revisaron esto y que parece extraño que no se hayan dado cuenta. Hay por ahí un informe de que cerca de 17 abogados revisaron esto. ¿Cómo nadie se dio cuenta de esto? ¿Cómo permitieron que llegara al final de esto? La norma es bastante clara y dice, no podrán contratar con el Estado. No dice que se tiene que perfeccionar ese contrato. El mero hecho de firmar, pero ¿dónde están la o las mentes intelectuales que quisieron desarrollar esto y no se dieron cuenta de que la afectación que podía tener sobre el patrimonio político de una familia, pero de Chile, podía llegar incluso a ribetes internacionales? Eso me parece, y ahí concuerdo con ella, eso me parece lamentable y me parece incluso hasta grave que se haya expuesto a la familia Allende a esta situación. Ana Vanessa, brevemente, ¿cuál va a ser el costo político para la izquierda chilena a pocos meses de las elecciones presidenciales en Chile? No, yo creo que este tema per se no va a tener un costo tan grave como muchos otros que se van a gestar, como es la resolución del caso Monsalve, que va a tener mucho más peso y que esto va a quedar como algo secundario, que se llevará a cabo en unos 2, 3 meses, mucho más cerca a la elección, y que eso sí va a afectar al gobierno y especialmente a la figura de Carolina Toá. Y bueno, como algunos otros temas de cómo se ha estado llevando a cabo la comunicación y el actuar del gobierno, pero creo que uno de los más importantes va a ser este caso efectivamente del ex subsecretario Monsalve, el que sí va a afectar mucho al oficialismo y a quien vaya a ser su candidato o candidata. Bueno, estaremos muy pendientes aquí en Club de Prensa Conosur de lo que será esta carrera presidencial en Chile en noviembre. Vamos a hacer una nueva pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Conosur por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Club de Prensa Conosur. Ana Vanessa, 30 segundos, tus conclusiones de lo que serán las consecuencias de los aranceles de Donald Trump para el Conosur. Yo creo que las consecuencias va a ser un reordenamiento de la política internacional. Yo creo que los mercados y los países vamos a tener que acostumbrarnos a la incertidumbre, a la volatilidad de las decisiones de Donald Trump y tener que aprender a negociar en la asimetría. Espero, es más mi esperanza que la experiencia, que haya una base sólida en la que haya cooperación internacional para hacer valer las normas del derecho, los tratados internacionales y que realmente puedan tener una vinculación que obligue a Donald Trump a no crear estos escenarios asimétricos para la negociación política. Rodolfo, tu conclusión en 30 segundos. Concuerdo con la colega, me parece que hay dos escenarios. O los países empiezan a retaliar y a colocar aranceles recíprocos y por tanto estamos en una escalada de guerra comercial y un deterioro del comercio mundial, afectando el crecimiento de los países, o en su efecto los países se acercan a Estados Unidos y empiezan a reducir estas tensiones comerciales, diplomáticas, en busca de reducir los aranceles. Y ya en el mediano y largo plazo, el acercamiento quizás al mundo asiático, la reconfiguración de los mercados, etcétera, pero eso lo veo más distante que cercano. Se nos acaba el tiempo en Club de Prensa Conosur. Agradecer a Ana Vanessa Cárdenas y a Rodolfo Vilches y a ustedes por su compañía. Buen fin de semana.